¿Cómo le va? Buenas noches. Empezamos, como todas las jornadas, con la síntesis informativa de Visión 7 Resumen. En media hora te contamos nuestra mirada de lo que pasó en el país, la región y el mundo. No estoy solo, hay equipo. Sale a la cancha la dama del deporte, Gaby Previtera. ¿Cómo estás? Muy buenas noches, Pablo. Vamos a volver a hablar de fútbol de la Primera División aquí en la República Argentina, aunque todavía no se reanudó el campeonato con la fecha completa, sino que Tigre y River completaron una jornada que tenían pendiente. Hablamos de Grecia. José Natalson, buenas noches. Efectivamente, Pablo, buenas noches. Drama, tragedia, comedia, se está resolviendo último capítulo de la crisis griega o de la crisis europea, deberíamos decir. Se está negociando en estos momentos en Europa un nuevo paquete de rescate a ver si Grecia finalmente se queda o no en la eurozona. En su segunda etapa de la gira latinoamericana, el Papa Francisco llegó a Bolivia. Va a estar 4 días en La Paz y luego se dirigirá a Santa Cruz. Ten piedad de nosotros. Algunos minutos después del horario previsto, el Papa Francisco llegó a Bolivia, donde fue recibido por el presidente Evo Morales en el Aeropuerto Internacional de El Alto. Muy orgullosos, dignos, ¿no?, de que esté acá, porque de tantos años va a volver un nuevo Papa a visitar, y qué mejor que sea un Papa argentino, más cercano a todo lo que es Sudamérica. Contenta, feliz, feliz. ¿De dónde vienen? De Córdoba, especialmente con mi compañera también de España. Ah, ¿también son españoles? Vino especialmente para ver el Papa. Sí. Bueno, la misma pregunta, ¿qué sentís, un Papa de habla hispana? Un orgullo, aparte es argentino, es una emoción que todo el mundo quiere sentirla. Somos como primos. Claro, tal cual, sí, de una. El pueblo boliviano esperó emocionada la llegada del Sumo Pontífice a lo largo de un recorrido que alcanzó aproximadamente 12 kilómetros. Nos viene a visitar, pues nosotros estamos acá felices esperándole la llegada al Papa. El segundo país que visita de Latinoamérica y vino primero a Bolivia que a Argentina, Sí, siendo él argentino. así es, estamos orgullosos por eso como bolivianos. Viva Bolivia y gracias al Papa por darnos esa preferencia. Ya estás con el material, ya está con el material para leer a Francisco y para verlo, ¿no? Sí, queremos verlo de cerca, pero queremos tocarle al Papa, queremos darle la mano para que él nos dé paz. Y nos sentimos alegres aquí en Bolivia por recibirlo al Papa. Bueno, ¿vino a ver al Papa Francisco? Claro que sí, lo vengo a ver al Papa Francisco. ¿Qué siente en este momento? Bueno, es una emoción tremenda, indescriptible. Hace mucho tiempo que lo esperaban, ¿no? Sí, ya llegó una vez el Juan Pablo II, ahora le toca al Papa Francisco. Según Francisco mismo afirmó, su mensaje está destinado a todos los bolivianos y no solo a los que profesan la fe católica. Francisco ya llegó a La Paz. Una mezcla de emociones y orgullo llevan consigo los bolivianos que ya se están agrupando aquí, a la vera de la avenida Pérez Velasco. ¿Cómo estás? ¿Esperando a Francisco? Hola, buenas. Sí, con mucha emoción. Bueno, pero con ese acento vos no sos boliviano. No, yo soy andaluz, pero me enteré que venía el Papa a Bolivia y no tuve otra que venir aquí a verlo. ¿Ah, te viniste especialmente? Sí. Yo tengo que confesar que soy ateo, pero esto me está haciendo... Sí, el hecho de que venga él aquí me da emoción. El Papa Francisco ya está en La Paz y vino recibiendo el afecto de todo el pueblo en el trayecto que va del aeropuerto de El Alto a la Casa de Gobierno. Los bolivianos, con una mezcla de orgullo, agradecimiento y emoción, recibieron al Sumo Pontífice. El Papa habló ante una multitud, lo mismo hizo Evo Morales. Compartimos algunos pasajes. Hermano Papa Francisco, recibimos con los brazos y el corazón abierto al Papa de los pobres, a quien se autoidentifica con San Francisco de Asís, que renunció a los bienes materiales y fue consecuente con uno de los postulados fundamentales del cristianismo, que es la lucha a favor de los pobres.
al igual que nuestro proceso de cambio que trabaja por los más necesitados. Porque quien traiciona a un pobre, traiciona a Cristo. En tiempo de cambio, quien traiciona a un pobre, traiciona a Papa Francisco. Bolivia está dando pasos importantes para incluir a amplios sectores en la vida económica, social y política del país. Cuenta con una constitución que reconoce los derechos de los individuos, de las minorías, del medio ambiente y con unas instituciones sensibles a estas realidades. Todo esto requiere un espíritu de colaboración ciudadana, de diálogo y de participación en los individuos y los actores sociales en las cuestiones que interesan a todos. En estos días me gustaría alentar la vocación de los discípulos de Cristo a comunicar la alegría del Evangelio, a ser sal de la tierra y luz del mundo. La voz de los pastores, que tiene que ser profética, habla a la sociedad en nombre de la Iglesia, madre, porque la Iglesia es madre, y lo habla desde la opción preferencial y evangélica por los últimos, por los descartados, por los excluidos. Esa es la opción preferencial de la Iglesia. Muchos se preguntaban qué tenía el Papa colgado sobre su típico atuendo blanco. Se llama chusca y es algo muy típico en las regiones andinas porque allí llevan las hojas de coca para mascar. Vamos a compartir más información y como todas las noches lo hacemos con este picado de noticias. Delitos sexuales en la dictadura. Según un informe de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, hay 11 sentencias condenatorias en la Argentina. En 2010 había una sola. Es un tema en el que se ha avanzado, dijo Carolina Barsky, coordinadora del organismo. Represión de 2001, declaró De la Rúa. Prestó testimonio como testigo y apuntó a Servini de Cubría. Dijo que en esas jornadas y tras una reunión, sus funcionarios siguieron las instrucciones de la jueza. Acuartelamiento policial, 17 condenados. Los efectivos fueron acusados por sedición y robo calificado, entre otros delitos. Los sentenciaron a prisión e inhabilitación. Ocurrió en Entre Ríos en 2014 en reclamo de una suba salarial. Córdoba, el lunes, escrutinio definitivo. Fue postergado por el Tribunal Electoral debido a que aún falta ordenar y clasificar documentos y resolver planteos. Artistas censurados. El ministro de Defensa, Agustín Rossi, entregó en Argentores una copia de las actas secretas y listas negras de la gente vinculada con la cultura, confeccionadas durante la última dictadura. La AFIP fue al grano. Reclama a la empresa Molinos más de 1.100 millones de pesos por pagos atrasados por ganancias. El titular de la Procelac, Carlos Gonella, se refirió a las facultades de la Agencia Federal de Inteligencia para investigar posibles golpes de mercado. En enero del año 2014, no sé si ustedes recordarán, se produjo un golpe, una corrida cambiaria, ¿no? Que consistió en presionar el precio del dólar, la suba del precio del dólar, lo que terminó por generar que el gobierno devaluara el tipo de cambio. Productores, por ejemplo, productores del mercado alimenticio que no necesitan importar insumos extranjeros para producir los alimentos, en el mercado argentino los alimentos se producen enteramente con insumos de aquí, se agarraron de esa corrida para remarcar precios sin tener ningún fundamento objetivo porque su estructura de costo no depende de la compra-venta de divisas. Entonces, esto es un interesante caso para poner como ejemplo de que se puede prevenir. A partir de ahora, se analiza esa información pública para ver si hay algún patrón o alguna irregularidad, en el caso particular de mi área de trabajo en la dinámica económica, y en el caso de que haya que actuar rápidamente, se hace una presentación para que la autoridad judicial, como corresponde, ordene las intervenciones telefónicas, los allanamientos, etcétera, etcétera, para prevenir que se consumen maniobras que producen impacto negativo en la economía, en el caso particular, ¿no? Los delitos económicos, lo importante desde el punto de vista disuasorio, es la multa, es la pena económica que se aplica a la persona responsable. Para el caso de dinero,
de acuerdo a lo que establece el Código Penal, las multas van de a 2 a 10 veces el monto de la operación económica, o del dinero lavado, ¿no? En la investigación de criminalidad económica se necesita un cambio cultural en el operador judicial y en las instituciones judiciales para poder definir prioridades político-criminales. Esto es, ¿a quién persigo? ¿Sigo persiguiendo a la gente vulnerable? Por lo cual las cárceles argentinas están superpobladas de gente excluida, socioeconómica y culturalmente, o vamos a investigar estas maniobras de criminalidad económica que son los que más daño le producen a la sociedad argentina. Interpol arrestó a Roberto González. ¿Quién es Roberto González? Uno de los asesinos del periodista, escritor y militante Rodolfo Walsh. González vivía hace 10 años en Brasil. Es parte de la lucha que venimos dando, incluso en el juicio oral en el que yo representé a su hija Patricia, denunciamos en nuestro alegato que esta persona estaba prófuga. Y él es un miembro de la Policía Federal que formó parte de la patota de la ESMA junto con otros miembros de la Federal, de la Prefectura, de distintas fuerzas, y nosotros lo denunciamos porque él en el juicio por la verdad años antes ya había reconocido que formó parte de esa patota, es decir, que está probado que fue uno de los asesinos de Rodolfo Walsh. Ahora se harán todos los pasos legales para que llegue definitivamente aquí y sea juzgado, ya que él no pudo ser juzgado en la instancia anterior, producto de que estaba prófugo, y lamentablemente otro de los prófugos, bueno, murió hace unos días, así que cuando se lo encontró ya no se pudo extraditar. Pero creo que si hemos llegado hasta aquí es porque los familiares, las víctimas, los organismos de derechos humanos hemos peleado todos estos años para conseguir justicia, y Rodolfo Walsh se merece que sigamos peleando por que hasta el último de los genocidas que estuvo involucrado en su caso vaya preso. El Ministerio de Educación porteño dispuso que las escuelas afectadas por las recientes tomas estudiantiles recuperen las clases perdidas durante el receso de invierno del 20 al 29 de julio. En este momento hay 4 escuelas secundarias porteñas que mantienen la toma. Las protestas es para abrir una negociación sobre la implementación de la nueva escuela secundaria y por mejoras edilicias. Hablamos de elecciones. La consultora Rubier y Asociados presentó una investigación, una encuesta sobre la intención a voto en la categoría presidente en el partido de La Matanza. Hicimos 800 casos en La Matanza, nos dio una ventaja muy importante a favor de la fórmula Scioli-Zanini. Para nosotros todavía no están proyectados indecisos, tiene 45%, proyectando indecisos puede estar más cerca del 50%, y tenemos Mauricio Macri con el 18%, o sea, 45 a 18 Mauricio Macri, a lo cual a Macri en el caso de las PASO hay que agregarle los votos de Carrió y los votos de Sanz y alcanzaría un 20,5% para las PASO, vuelvo a decir, sin proyectar todavía los indecisos tampoco para ellos. También medimos en La Matanza intención de voto a gobernador, en el cual nosotros tenemos acá una ventaja de 5 puntos a favor dentro de las PASO, de la interna, de las primarias, a favor del binomio Domínguez-Espinosa. Justamente el intendente de La Matanza, que tiene 26,7 Domínguez y Espinosa y 21,7 tiene Aníbal Fernández y Martín Sabatella. Hemos hablado de la dignidad del pueblo griego que dijo José, una vez más, buenas noches, no a muchas cosas, sobre todo a que no se vulnere aún más sus derechos. La pregunta es, ¿qué va a pasar? Si se va a rescatar a Grecia, ¿se la dejará caer? La definición será más tarde el fin de semana. Sí, efectivamente, Pablo, estamos entrando al último capítulo de por lo menos este acto de esta novela griega que estamos viendo, novela europea, uno podría decir mejor, porque en realidad no es un problema de Grecia, es un problema de Europa el que estamos viendo en este momento. La cuestión está en los siguientes términos. El primer ministro griego, fortalecido, como decías vos, después del rotundo triunfo del no en el referéndum del domingo pasado, le presentó a las autoridades europeas un pedido de rescate para un tercer rescate de Grecia y aceptó algunas de las condicionalidades que se le venían imponiendo. Una de ellas tiene que ver con el tema pensiones y jubilaciones, en el sentido de que haya más aportes. Se está discutiendo también el porcentaje del IVA que pagan las islas griegas. Vos sabés que las islas griegas
pagan un IVA reducido porque tienen mucho costo de transporte, entonces tienen que pagar un IVA reducido, y se está discutiendo también en términos más precisos cuál va a ser el total del gasto militar que debe asumir Grecia. Detrás de esto hay algunos intereses fuertes en un sentido y en otro, pero se va a terminar de definir muy pronto. El sábado hay una reunión del Eurogrupo, son los ministros de finanzas del euro, y el domingo se reúnen los líderes de la eurozona, de la Unión Europea, en realidad todos los líderes de la Unión Europea, para definir si aceptan o no el plan de Tsipras. Decíamos que hay intereses fuertes detrás de estos, muchas veces en sentido contrario a lo que uno podría pensar en un primer momento. Por ejemplo, hubo declaraciones muy importantes hoy del secretario del Tesoro de Estados Unidos pidiéndole a los países europeos, a los gobiernos europeos y especialmente a Alemania que flexibilicen su posición a Grecia. ¿Por qué? Porque Grecia ocupa un lugar geopolítico muy importante para la OTAN y para Estados Unidos. De momento estamos viendo una negociación y como en toda negociación se extreman las posturas de las partes. La pregunta que muchos se hacen es, ¿estamos frente a una tragedia? Estamos frente a una tragedia. Bueno, vos sabés, Pablo, que una tragedia, ¿qué es una tragedia? Una tragedia es una forma dramática en la cual hay un héroe que lucha contra los dioses. Esta tragedia se define el sábado. No sabemos si el héroe es Tsipras, si el héroe es el pueblo griego, si el héroe es el euro. No sabemos qué va a pasar con la tragedia. Lo que sabemos es que este fin de semana vamos a mirar el capítulo final. Seguimos con más información. Y la información nos lleva ahora a la agenda deportiva, de eso se ocupa ella, la única, inigualable representación. Pero muchas gracias. Bien. Vamos a... No sé si puedo cumplir tanto como con tu acá presentación. Acá dice eso, es la única y la inigualable. Ah, dice eso en la rutina. La mía no está así, pero bueno, muchas gracias igual a la presentación. Vamos a hablar de fútbol porque ya se va a iniciar el torneo, ¿sí? Este fin de semana, a partir del viernes, se va a disputar una nueva fecha del fútbol argentino, la reanudación después del parate, pero en este caso arrancó la actividad de manera temprana con un partido que está postergado desde el 24 de mayo a raíz del fallecimiento de Cristian Gómez, el futbolista de Atlético Paraná, que falleció de muerte súbita jugando frente a Boca Unidos. Ese partido es Tigre-River, que se suspendió a minutos de que arranque. Era el único partido que le restaba a esa fecha y por eso se ha reanudado en la jornada de hoy. Bueno, en River, todos los que han vuelto, algunos de ellos hicieron su presentación. Dos viejos conocidos, Javier Saviola para el equipo de este señor, de Marcelo Gallardo, y también Lucho González. No han podido salir del cero. Los dos equipos tuvieron alguna que otra situación como para tratar de abrir la cuenta. River ha llegado más, también Tigre ha intentado hacer lo suyo contra el arco de Barovero. Aquí era Leo Poncio el que se enojaba con sus compañeros porque entendía que podrían haber cerrado antes y no haber llegado esto. Muy importante aquí Barovero para sacarle al Patito Galmarini, al emblema que tiene este conjunto de Victoria, el gol. Y esta muy mala definición, muy mal definía ante esa posibilidad y el partido terminó 0-0. De esta manera entonces ya nos quedan partidos pendientes entre Tigre y River, en este caso que han igualado. Recordemos que ahora sí se va a reanudar este día viernes, ahí habrá fútbol viernes, sábado, domingo y el lunes también, y por supuesto los verán aquí a través de la pantalla de la televisión pública. Lo que arranca ya en breve, faltan algunas horas, el 10 de julio de manera oficial son los Juegos Panamericanos de Toronto 2015, que tiene ya desde hace muchos Juegos Olímpicos y Juegos Panamericanos una competencia que es un emblema para los Juegos Olímpicos, que tiene que ver con el maratón. Mucho se habló si se decía la maratón o el maratón. Va a cumplir, si la leyenda que explica cómo nació el maratón es real, porque nunca lo pudieron terminar de confirmar, 2500 años. Esto arranca o nos lleva, nos traslada al año 490 a.C. La leyenda dice que había un soldado que había sido un enviado, que es Filipides, había sido enviado para que le diga al el resto del pueblo griego si los hombres del pueblo, que eran del ejército por supuesto, habían logrado parar a los persas o no. Los persas habían prometido primero llegar y en la guerra exterminar a todos los griegos y después ir en busca de las mujeres y de los niños. Si esto no lo llegaban a informar antes de que se caiga el sol, las mujeres mismas iban a matar a todos los niños y a ellos mismos para no morir en manos de los otros. Tuvo que correr tan rápido, 42 kilómetros, sí, que lo único que dijo fue victoria y murió. A raíz de esto, que fue en el 490 a.C., es que cuando lanzan los Juegos Olímpicos en Atenas, ¿sí? Estamos hablando de hace mucho tiempo, en 1896, como homenaje a Filipides, lo que hacen es poner una prueba que se llame maratón. Y a partir de allí comienza a disputarse tradicionalmente, nunca faltó del calendario, y en el caso de las mujeres recién comienza a disputarse en Los Ángeles 1948. Por supuesto que Argentina ha tenido muy buenos maratonistas. En el caso de Zabala, truchó los números. Tenía que tener como mínimo 20 años, él tenía 19, quería ganar
truchó el número, nada más. Como muchos se cambian la edad, él lo hizo y ganó. Después también podemos hablar de Delfo Cabrera y muchos tantos. Arrancan los Juegos Panamericanos de manera oficial el 10 y por supuesto que habrá representantes allí. Digo de manera oficial porque ya arrancó. Gracias, Gaby. El deporte. Pasamos a nuestra agenda musical. Natalia Lafourcade, muchos la conocen, ella es una compositora, cantante, productora mexicana. Está en el país para presentar su nuevo material. Lo compartimos. Con fondo azul, cuando mire cielo en la forma cruel de una nube gris. En su momento, con otros managers que estaba, también les decía, oigan, ¿por qué no hacemos una gira por los teatros? En México tenemos teatros preciosos que han sido lugares emblemáticos, súper especiales, importantes en la historia del arte, de la cultura, que es un poco como buscar estas raíces, buscar estos lugares, como poner como la ancla en estos teatros, ¿no? La presencia, estar ahí, compartir la música con el público de cada lugar. ¿Y acá en Argentina para cuándo? Aquí en Argentina espero volver verano del año que viene. Y tenemos planes de venir a presentar el disco, entonces esperaremos unos meses que la gente lo conozca, ver cómo reaccionan. La última de mi parte, preguntarte por esa entrega que planteas en las canciones, porque hablas de autocuración, de alguna manera, de descongelar inviernos. Sí, la verdad es un disco que acompaña mucho, siento, la parte humana, ¿no? De enamorarse y romperse, ¿no? De amor. Te conviertes de alguna manera como en el complemento y esa persona es tu complemento, ¿no? Y entonces de repente eso ya se rompe y hay que comenzar de nuevo, hay que reconstruirse, hay que descubrir otra vez quién es uno, hay que perdonar, hay que superarse, hay que renacer, ¿no? Y cuando ya uno está renaciendo vas con una cantidad de cosas positivas, ¿no? 23:52, tiempo de hacer una primera pausa y hacia allá vamos con música. Santo Cabrón toca el sábado 12 en Maquena a las 21. Están invitados y de este modo vamos a nuestra primera pausa. Seguimos con más información en Misión 7 Resumen. Ya volvemos. Quiero salir.